Y esta fue muy buena. De Dubán Fernández me preguntó, hay muchas canciones sobre piratas, pero ¿existen canciones hechas por piratas? Pues me puse a averiguarlo y parece que los piratas no les daba por escribir sus canciones. O sea que si los piratas cantaban canciones, pues no las dejaron escritas, si componían canciones. La mayoría de las canciones de piratas que tenemos son sea shanties. Y los sea shanties tienen una historia muy divertida por su parte. Los sea shanties se desarrollan fundamentalmente en el siglo XIX. Y se desarrollan en el siglo XIX, entre otras cosas, con los irlandeses que salen de Irlanda y se van de marineros. Como ocurre con tantas otras cosas. Hoy ya sí hay un largo hilo en Twitter, igual lo pongo también en la descripción, un largo hilo en Twitter sobre la música de la mina y cómo influyeron los irlandeses que vinieron de la hambruna de la patata a trabajar en las minas, sobre todo de Kentucky y de Pensilvania en Estados Unidos. Entonces, los irlandeses y su música llevaron su música a los barcos. Y en los barcos además se generó el concepto del shantyman, que es el que llevaba la voz cantante de los shanties, porque los shanties eran canciones de trabajo, como las canciones de trabajo de los esclavos en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Entonces tú decías "Hiba ho", y todos decían "ho", y cuando decían "ho", todos tiraban de la cuerda para subir la vela o para hacer cualquier operación en la que tenían que participar varios marineros. El shanty, el canto, shanty significa finalmente canto, el shanty servía para aunar los esfuerzos y para que todos tiraran a la vez o para que todos empujaran a la vez, para que todos hicieran una operación determinada a la vez o alternativamente utilizando ritmos. Estas canciones de trabajo se nutrieron mucho de los esclavos negros que se encontraban los barcos que iban a los Estados Unidos. Y así nace el sea shanty. El sea shanty es la canción, ya no solo la canción de trabajo, sino la canción que cuenta las peripecias de los distintos barcos. Y últimamente la que se ha hecho famosísima, por supuesto, es The Wellerman. The Wellerman es una canción que se refiere a un barco ballenero de Nueva Zelanda del siglo XIX. La empresa ballenera era la empresa del señor Weller, y el Wellerman era el representante de la empresa que iba y te llevaba el té y el alcohol y el azúcar, el té, el ron y el azúcar que canta la canción, y que revivió los sea shanties en estos últimos meses gracias a TikTok. Es lo mejor que ha hecho TikTok últimamente. El chico escocés que cantó por primera vez The Wellerman y que disparó todo esto, ahora ya tiene un contrato de grabación. Ojalá le vaya muy bien. Y los sea shanties derivaron en las canciones de piratas. O sea, ¿qué es lo más emocionante que pasa en el mar? Pues los piratas. Entonces, cuando los marineros no tenían que cantar canciones de trabajo, pues cantaban canciones de piratas y se inventaban canciones de piratas y cantaban cosas de piratas de los que habían conocido o escuchado. Entonces, las canciones originales de piratas son así del siglo XIX, pero la mayoría de las canciones de piratas son de mediados del siglo XX. No tienen absolutamente nada que ver con los piratas del pasado. Los piratas desaparecieron, pues desaparecen más o menos hacia el siglo XVIII, fines del XVIII, principios del XIX. Entonces, pues esa es la historia. No hay canciones escritas por piratas, pues sería muy divertido saber que cantaban los piratas, pero es que todo lo que llamamos folclore es mucho más reciente de lo que creemos. Pocas cosas se remontan al siglo XIII o el siglo XII. Pocas cosas en realidad, mucho, porque como el folclore se va recreando en cada generación, la forma en que nos llegan las canciones, cualquiera que estudie un poco las baladas británicas, por ejemplo, verá que se van enriqueciendo y modificando y de pronto se subdividen y de la misma balada salen 72 canciones distintas hasta que Bob Dylan hace una canción basada en una de esas baladas, muy probablemente sabiéndolo de manera apenas muy superficial. Esa es la riqueza de la música popular precisamente, pero nunca es tan antigua como querríamos. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.